Seguimos con el canciller Elías Agua, ya en la parte final del programa. El Esequibo, ese tema que siempre está pendiente cuando se habla con un canciller, porque hay quienes consideran que hay condiciones para seguir reclamando la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo, que no se puede renunciar a ello, ¿no? Venezuela renuncia a ese reclamo. No hemos renunciado. Simplemente que como hemos acordado las partes, lo hacemos no a través de los micrófonos, sino de el mecanismo de los buenos oficios del secretario general de Naciones Unidas. Ese es el mecanismo acordado mediante el cual Venezuela sigue ejerciendo su histórica y legítima reclamación sobre, ¿Y eso irá para alguna parte? sobre ese territorio, ¿no? ¿Iremos a llegar a alguna solución? Yo prefiero no disertar. Es un tema efectivamente muy delicado y que precisamente las posibilidades de su éxito dependen sacarlo de la diatriba política, ¿no? En función de la defensa de los intereses nacionales, de manera seria, responsable, en el marco del derecho internacional, utilizando un mecanismo establecido que es el de los buenos oficios del secretario general de Naciones Unidas. Quería decirte, UNASUR no se pronuncia porque precisamente uno de los elementos fundamentales para la constitución de la Unión Suramericana era que no podíamos partir sobre el tema de que cada quien llevara sus diferendos territoriales, porque si no, no hubiera UNASUR. Toda América del Sur tiene diferendos territoriales y tienen diversas formas de tratarlo, pero hoy nadie está pensando, y eso es muy importante para aquellas voces que todavía alientan el chauvinismo guerrerista. Nadie en América Latina está pensando en una guerra con su país hermano para recuperar el territorio que reclama, ¿no? Aquí te preguntan, ¿qué opinas de los encapuchados? Los encapuchados, bueno, hay que contextualizar. El problema no es la capucha, el problema es el contexto histórico, la lucha, las causas y los motivos que generan una lucha. Nosotros sí tuvimos que encapucharnos en la década de los 90, pero nunca lo ejercimos sobre la base de la agresión a ningún sector social. Lo hicimos como mecanismo de autodefensa frente a la imposibilidad de salir de la Universidad Central de Venezuela a manifestar, ¿no? Y tuvimos que enfrentar a una policía metropolitana uniformada con órdenes precisas de disparar con armas de fuego, con balas, con un saldo sistemático de más de 50 compañeros asesinados. Nuestra lucha no estuvo ni financiada por Estados Unidos ni por ningún otro gobierno. Yo en estos días le recordaba a alguien, una vez intentamos entrar a la Embajada de la Unión Soviética a pedir solidaridad y no duramos ni 2 minutos, nos sacaron, nos amenazaron que nos iban a entregar a la DICIC si no salíamos inmediatamente. Nuestra lucha nunca tuvo ni directriz extranjera ni dólares del extranjero y respondía a causas naturales del propio movimiento estudiantil y de la sociedad Pero hay venezolana. sectores que dicen que, hay sectores que argumentan que las guarimbas en algunas de las organizaciones de Caracas son también mecanismos de autodefensa frente a los ataques de grupos armados del chavismo. Bueno, mira, no es cierto. Primero, en esta coyuntura, ningún grupo del chavismo ha actuado en urbanizaciones del este ni en ningún sector. Y si tú quieres ver una diferencia importante, gracias a Dios, mi generación puede decir que durante una década de lucha que nosotros tuvimos, nunca asesinamos a un policía, ni a un guardia nacional, ni a un soldado, ni a nadie. Lamentablemente, los caídos, los fallecidos, los asesinados por los órganos de seguridad del Estado con órdenes públicas de los ministros del Interior, de Siliberto, de Piñerúa, fueron nuestros compañeros que tuvimos que ir a sembrar uno tras otro en los cementerios de esta ciudad, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, ¿cómo tú te explicas que una manifestación pacífica o de autodefensa tenga el resultado de 6 efectivos de la Guardia Nacional asesinados? Eso nunca ocurrió aquí, por lo menos durante mi generación. Gracias a Dios, como te digo, nosotros tenemos nuestra conciencia y nuestra alma tranquila de no haber asesinado a nadie ni promovido el asesinato de nadie, como lamentablemente sí lo han hecho estos grupos. Estos grupos que de manera organizada han ejercido una violencia armada contra la ciudadanía y contra las fuerzas del orden público. Enrique Morales dice, camarada Elías, es necesaria la firma de la ley de desarme. Estoy seguro que los revolucionarios no tendremos problemas. Por aquí te dice... Yo estoy de acuerdo con eso. Gamboa Marcos, ¿qué ha pasado con la ley de vehículos que ya debería estar aprobada? ¿Cómo puede haber diálogo si hay represión todos los días en Chacao? Paz sin libertad es esclavitud, dice Antonio Colina. Tiene que
tiene que haber diálogo. Ahora, es igual que nosotros dijésemos, ¿cómo puede haber diálogo si hay violencia en las calles? Precisamente vamos a dialogar para que se acabe la violencia en las calles y por lo tanto no haya presencia de las fuerzas del orden público que están obligadas por la Constitución a restituir el orden público cuando se ejerce, porque ese es el otro elemento. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Aquí hay personas que piensan que pueden matar, que pueden incendiar el país, que pueden destruir y que el Estado no debe actuar. Los Estados están obligados a actuar. Cuando nosotros protestábamos, los Estados actuaban. Desde nuestro punto de vista, el Estado actuaba al margen de la Constitución, con órdenes precisas de asesinar, de matar primero y averiguar después, de violar sistemáticamente los derechos humanos. Era una actuación ilegal del Estado. Pero en todos los países del mundo, los Estados, cuando hay violencia en las calles, están obligados a actuar con el uso proporcional, legal, diferenciado de la fuerza, como lo ha hecho la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. José Luis Pérez dice, falso que Kerwin Tolosa sea responsable de envenenamiento de agua en Mérida, Tupamaros Mérida, JCB, que es la Juventud Comunista, PRT, y remiten un artículo que hay en Aporrea. Pregunta si la educación que recibió en el Urbané de Chepol, en la Cuarta República, que tanto critican, no era mejor que la de ahora. Yo no estudié en el Urbané de Chepol, yo estudié en Higuerote y en Maracay. Ajá. Aquí te pregunta que si Elías Agua apoya el cultivo de la cannabis sativa, Arturo Pombo. No sé por qué esa pregunta, ¿no? No sé por qué. Por si acaso nunca he consumido. Pero son temas complejos que hay que abordar sin falsos moralismos, ¿no? Así es. En la sociedad actual. También creo que eso es parte de la disculpa. Aquí dice Luz Maita, perdóname, Vladimir, pero hasta aquí llegó mi límite de tolerancia con su entrevistado. Bueno, hay gente que no le gusta escuchar opiniones distintas, ¿no? ¿Cuándo van a terminar de colocar la tubería de agua en la carretera Gavilán-Turgua? Pregunta Carlos 515. No tengo ahorita esa información. Déjame averiguarlo. Aquí dice Tony Alfonso, qué rápido fue la captura de los agresores de Winston mientras que todavía no han agarrado al que asesinó a Geraldine. Y Jesús Céspedes dice, ¿por qué los ciudadanos tenemos que pagar los conflictos políticos? Tengo pasaje y no pude viajar a Panamá. Saludos. Bueno, lamentablemente por la grosera injerencia del gobierno panameño en los asuntos internos venezolanos hubo una ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales, ¿no? No es nuestra responsabilidad que un gobierno extranjero quiera inmiscuirse e imponerle a Venezuela unas medidas, unos instrumentos o observaciones que el gobierno venezolano no ha pedido. Esta pregunta ya para ir terminando el programa. Mónica del dice, ¿ese ánimo de rectificación y diálogo incluye la erradicación de la influencia cubana en asuntos internos de Venezuela? La influencia cubana no existe sobre las decisiones, las orientaciones de las políticas públicas de Venezuela. Ahora, si se trata de los miles de médicos cubanos que en este momento están en los barrios atendiendo a nuestro pueblo, bueno, ojalá hubiera en este momento el plantel de médicos necesarios que los sustituyeran. Yo estoy seguro que nuestros hermanos médicos cubanos irían gustosos a cualquier parte del mundo, a África, a prestar su servicio. Pero en este momento, lamentablemente, ni siquiera en nuestros hospitales hay disposición de buena parte del personal médico especializado a prestar el servicio al pueblo venezolano. El diálogo solo es posible cuando el gobierno nacional libera a los presos políticos y estudiantes detenidos. Demuéstrenlo, dice José Borio Márquez. Y la última ya. Pregúntale al candidato a gobernador y canciller si acepta una comisión de la OEA, Canadá, Panamá y USA y aceptamos la de UNASUR, dice Enrique Arteaga. Bueno, nosotros no aceptamos condiciones de nada para el diálogo. El presidente ha dicho, vamos a dialogar sin condiciones, sin agendas previas, para parar esta violencia irracional que le ha dejado al país el lamentable saldo de casi 40 hombres y mujeres de nuestra patria asesinados o fallecidos en medio de las circunstancias de la violencia que han generado las guarimbas y que tiene a nuestra patria herida. Y para evitar lo que lamentablemente otros pueblos no pudieron evitar por no sentarse a dialogar. Ahí está nuestra disposición. Cada quien que asuma la responsabilidad ante la historia de no haber dialogado a tiempo. Bueno, gracias al canciller Elías Agua. Gracias por haber venido a este programa y ahora quédense con Brújula Internacional, que algún día debería venir con Julio César Pineda, Brújula. Julio César, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Bueno, nos despedimos y quedan ustedes con el hombre de la brújula.